Un amigo te puede llevar a Cristo, pero también un amigo te puede llevar a la perdición. Bienvenidos al podcast número 4. Bienvenidos al nuevo podcast de Conectados por Fe. Aquí tenemos a Evelyn, a Naidelin, a Liana y también aquí a nuestro amigo Fares. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fares? Eh, Muchas gracias primeramente por la invitación y también mandar saludos, ¿no? Mi nombre es Fares y bueno, el día de hoy pues estoy agradecido por la invitación que me han hecho para este podcast de Conectados por Fe y esto es para compartir con cada uno de ustedes. Bien, para dar inicio ya al tema, el tema del día de hoy se titula Las amistades. Así que vamos a estar hablando sobre eso y creo que es un tema que llama la atención a cada uno de ustedes. Sí, la verdad es muy importante poder hablar sobre las amistades cristianas o las buenas influencias, pero también recalcar por qué no debemos tener amigos que nos lleven a la perdición. Antes de empezar, vamos a hacer una pregunta. Y la pregunta es, en una palabra, define la amistad. Vamos a empezar con Eliana. Hermandad, porque los amigos son más que amigos, son hermanos. Amistad para mí sería lealtad, porque en ahí es donde se ve quién es quien te apoya de verdad en tus peores momentos. Para mí la amistad es confianza, porque solamente al tener confianza con alguien puedes decirle que es tu amigo. Para mí, en una palabra, la amistad es bondad. Y bueno, solo voy a decir eso, bondad. Amor. Es el vínculo perfecto en una amistad. Puede existir eso y con el amor, o sea, una amistad va a funcionar perfectamente. Qué bueno. Y para ti también, ¿qué es la amistad? Porque cada uno, de acuerdo a su punto de vista, podría darlo. Y aquí sabemos que teniendo esa amistad, podemos decir lo que es para cada uno de nosotros. Vamos a empezar con cómo encajar dentro de la sociedad. Y voy a pedir a Fares que también pueda dar su punto de vista. Muy bien, como bien se ha dicho, vamos a hablar sobre cómo encajar en la sociedad. Y yo sé que este punto lo hemos visto, creo que yo todos, en el transcurso de nuestra vida, porque encajar no solo se trata de ir a una iglesia, sino en la misma sociedad, como bien se ha dicho. Sí, y bueno, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado el problema de que nos nace cierta inquietud de decir, ¿qué pasa si hago lo que ellos quieren hacer? O si también ha entrado en nuestra mente la duda de decir, ¿y si me quedo sin amigos? ¿Y si me empiezan a odiar? ¿Y si me miran mal? Entonces siempre hay esa duda, ¿no? En un público muy aparte de la iglesia. Y bueno, respecto a esto, creo que el mayor miedo que tenemos todos es a quedarnos solos, a ser rechazados y quedar como quien dice como un paria en un lugar entre los demás. Y la verdad, creo que personalmente me ha pasado muchas y reiteradas veces y pues es una situación complicada como tal. Yo pienso que todos ustedes también han estado en la misma situación. Y bueno, desenrollando más el tema, se basa todo en que ponemos en duda nuestra decisión por lo que piensan los demás. Y yo sé que han escuchado alguna vez decir, ¿qué importa lo que piensan los demás? Si lo que importa es lo que piensa Dios de mí. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que esa debería ser nuestra idea principal, ¿sí? En de hacer lo correcto frente a los demás, ¿ya? Y nuestra pregunta es, ¿debo hacer lo correcto para Dios o debo hacer lo que les parece correcto a los hombres? Y ahí me realzo en el versículo que te dice la Biblia, es mejor obedecer a Dios o antes que a los hombres, ¿sí? Yo me realzo en eso. Y bueno, lo que se dice en ese versículo tiene mucho, mucho que ver, ¿sí? Es mejor obedecer a Dios. Y es donde pues
nosotros, a medida que vamos acercándonos a Dios, comprendemos la importancia de que seamos como sus representantes aquí en la tierra. Sí, porque nosotros somos sus hijos. Somos, somos pues no la prueba viviente de que Dios existe y tenemos que demostrarlo a toda costa. Y como bien sabemos, Dios ha dado a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Y creo que eso nos hace como una familia espiritual. Y es lo que dice este Jesús mismo en la tierra. Dijo algo muy interesante. No sé si recuerdan o han leído. Y también a ti que me estás escuchando el, el famoso versículo que se encuentra en Juan 15:18 y que nos dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes. Sí, entonces que no te preocupe que te desprecien, que te rechacen porque tú estás mostrando algo para Dios. Tú estás mostrando tu identidad de Dios y es lo que más importa en esta vida. Y ahí me voy a la pregunta, ¿prefieres perder una amistad? ¿Prefieres perder un grupo de amigos que perder la salvación en el cielo? Y pues es una pregunta muy dura para muchos, ¿no? Ya que sea el ambiente en el que estemos. Y bueno, yo quiero contarles una historia, y yo sé que todos saben la historia de Pedro. Sí, Pedro, el discípulo de Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, pues antes de su crucificación de Cristo, Jesús le dice a Pedro, antes de que cante el gallo, me vas a negar. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y ahí resulta, sucede y acontece que sorpresivamente durante toda la noche justo canta el gallo y recién Pedro se da cuenta de que había rechazado 3 veces a Jesús. Y el episodio sucede en cada uno de ellos, ¿no? ¿Cómo es que rechazó? La población estaba alborotada. Y en ese momento le preguntan a Pedro, ¿acaso tú no eres uno de los discípulos de Jesús? Y yo pienso que un gran ejemplo en ese lugar podría ser en que Pedro, contra su voluntad, se introdujo, quiso encajar en ese grupo social que estaba alborotado. Y solo tuvo que decir, no, yo no soy discípulo de Cristo. Y bueno, muchas veces nosotros pasamos por lo mismo. A veces pienso yo que quizás nos cuesta decir, oye, yo creo en Dios, yo creo en Cristo por miedo a que los demás empiecen a hablar de nosotros. Y pues, ¿qué más decirles? ¿No? Em, si llegas a sentirte raro, si llegas a sentirte despreciado, no tienes por qué sentirte mal, porque ese sentimiento debería volverse en un sentimiento bueno, porque estás haciendo la voluntad que Dios Padre quiere para con nosotros. Ujú. Incluso me acuerdo de un canto, de lo que también recalcabas, que decía, si mis amigos me dejaren y de tu nombre se burlaren, aún así jamás te dejaré. O sea que aún así pierdas amistades por la fidelidad a tu Dios, para el Señor eso lo vale y lo vale todo, ¿verdad? Sí. Bueno, para complementar algo más que olvidaba, es de que nosotros no tenemos la necesidad o el deber de ir a favor lo que el mundo está yendo. Si nosotros tenemos que ir en contra de ellos, tenemos que hacerlo. Como quien dice, hay que ir en contracorriente si es que no están yendo a la voluntad de Dios. Amén. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las influencias de las amistades, porque es muy importante que podamos tener esa influencia con valores cristianos. Y a ver, ¿qué nos puedes decir, Naide, en cuanto a ese punto? Bueno, en realidad quiero hablar más que todo de las buenas influencias. Aunque todos creo que de algún punto sabemos, ¿no? Cómo es una buena amistad. Ya vemos si es buena o mala. Pero yo quiero decir más que todo que un amigo, un buen amigo es muy importante en nuestras vidas. Los buenos amigos son los que están en los momentos más difíciles para ti. Los buenos amigos te dicen cuando en realidad estás haciendo algo malo.
Como por ejemplo, puedes estar pecando en alguna manera y tu amigo te dice, amigo, estás haciendo mal. Y esos son los buenos amigos, los que te quieren ver bien. Los buenos amigos son los que te apoyan en los sueños que tienes. Y realmente, ¿no? Un mal amigo no te apoyaría, incluso tienen envidia. Los buenos amigos son unos mismos con otros, o sea, no tienen que fingir, no tiene que haber competencia en una mala amistad. Entonces, yo tengo un ejemplo de la Biblia que todos conocemos, que son David y Jonathan. En realidad a mí me encanta esa amistad, todos se recalcan, ¿no? Siempre la amistad de David y Jonathan. En ese momento en la historia nos habla, ¿no? De que Saúl quería matar a David, porque estaba como que él quiere ser rey. Y Jonathan, a pesar de eso, siendo el hijo de Saúl, fue a ayudarle a su amigo. Sabiendo que podía meterse en problemas, fue a ayudarle a David. Y yo creo que ese es uno de los más grandes ejemplos de la Biblia que nosotros podemos tomar en cómo nosotros podemos ayudar a nuestros amigos a pesar de cualquier cosa. Y yo quiero leer un versículo que está en Proverbios 17:17, que es muy conocido, pero es muy lindo. Y nos dice, en todo tiempo ama el amigo y el hermano nace para tiempo de angustia. En los tiempos más difíciles, un verdadero amigo siempre va a estar. Como Liana decía, ¿no? Al principio, en una sola palabra la descripción es hermandad. Un amigo es más que un hermano. Y bueno, en experiencia propia, en cada uno de ustedes yo he encontrado que han estado en algún momento de mi vida en el que yo he estado mal y siempre me han apoyado, gracias chicos, pero han estado en algún momento de mi vida y yo eso lo aprecio demasiado y yo creo que nosotros igual deberíamos ser así con los demás, estar para ellos. Muy bien, el ejemplo bíblico en Primera Samuel en cuanto a David y Jonathan. Y muchos confunden, ¿verdad? ¿Por qué confunden? Cuando leemos los pasajes, David, por ejemplo, cuando murió Jonathan, él escribió que lo amaba más que a las mujeres. Entonces muchos dicen que tenían un vínculo, como por decir, un amor homosexual, pero sabemos que la palabra de Dios jamás podría ponerlo de esa manera. Incluso Jesús dijo que yo os he amado, ¿no? Y se refería a un amor grande como para poder dar su vida por ellos, ¿no? Y sobre la amistad de David y Jonathan, ¿alguien quisiera acotar? A ver, Fares, ¿qué nos puedes decir? Bien, sobre David y Jonathan. Es una increíble dupla que se ha creado en la Biblia y creo que yo podría opinar de que una amistad como la hermandad que tenía entre David y Jonathan, y como he mencionado, ¿no? El amor. Y yo pregunto, entre las familias, ¿no? Entre hermanos, ¿tú le amas a tu hermano? Sí. ¿Amas a tu papá? Sí. Y el amor era similar a eso, a Jonathan. Y creo que la prueba de fuego fue, pues, salvar, o bueno, contradecir Jonathan a su padre. Sé que es algo, pues, complicado, ¿no? Contradecir a tu padre, y más aún si era rey. Imagínense, con una orden del rey Saúl, decapiten. No, pero Jonathan tuvo el valor de proteger a su amigo David. Y creo que una amistad siempre se trata de proteger, velar la seguridad de su amigo en distintos aspectos como tal. Y pienso yo que se va a estar mencionando en el transcurso del desarrollo de este tema. Quiero acotar con un versículo a lo que ha dicho Fares y está, ¿no? En Proverbios 18:24 y dice, el hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. Entonces, creo que David y Jonathan han sido más unidos que en realidad como un propio hermano. Que bueno, me alegra bastante cómo se desglosa este tema con cada comentario. Ahora vamos a hablar la parte opuesta. Vamos a ver cómo los amigos pueden influirnos al mal. Y para esto quisiera que, Evelyn, nos puedas exponer el punto de vista de lo que has estudiado y también bíblico. Muy bien, chicos. Yo quiero hablarles entonces de la parte negativa, bueno, de la parte contraria de lo que es de la amistad buena, ¿no? Muchas veces nosotros, como humanos racionales, tenemos la naturaleza de poder socializar.
Y naturalmente se nos va a salir esa forma de querer hablar con alguien, ¿no? ¿No? Pero lo malo es que no vamos a ver cómo es en realidad esa persona, cómo nos damos cuenta cuando vamos a convivir con ellos poco a poco, ¿no? Entonces, esa parte de la amistad, de formar amistades, es muy importante, más que todo en la juventud, porque, bueno, hay casos buenos, ¿no? Pero así también como hay casos buenos, hay malos. Entonces, cuando sucede eso, ¿qué sucede? Y más cuando son cristianos, consiguen amistades, como por decirlo, yugo desigual en la amistad, ¿verdad? Podría decirse así. Sucede, bueno, yo les voy a dar situaciones en las que las personas pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una amiga o un amigo que no comparte mi fe para nada, ¿no? Entonces a él le gusta hacer otras cosas que a mí me encantaría. Por ejemplo, yo le puedo decir, no sé, ¿qué tal si leemos la Biblia o hacemos algo? Y me dice, ¿no? No, pero ¿qué tal si vamos a una fiesta, yo te invito, o vamos a hacer cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces ahí ya se ve la diferencia, ¿no? Y lo que Fares nos decía al principio, para querer encajar, nosotros entonces les decimos, bueno, ya, le diré que sí, porque si no, ya no me va a hablar. Entonces ahí vamos ya, ¿no? Al principio no vemos el peligro, chicos, pero ¿qué pasa después? Nuestros principios son sacrificados. Nuestros principios como cristianos, como quienes decimos ser amar a Dios, se van y se pierden poco a poco. Entonces esa es la diferencia, ¿no? De una amistad buena y una mala, ¿no? Que en la mala vamos a perder sí o sí la esencia que somos al principio. Y obviamente va a contagiarnos sus hábitos, sus costumbres, incluso su forma de hablar. Ahora mismo ustedes dos son mis amigos, me contagian algunas cositas que ustedes dicen o cómo hablan, se me queda, así como también de otras amistades. No estoy diciendo que seleccionemos a personas porque Jesús era muy sociable. Entonces, podemos hablar con todos, pero tenemos que saber ponerle límites a las personas con las que nos rodeemos, ¿ya? Saber decir no. Y hay veces es muy difícil, ¿no? Personalmente yo digo, a mí me cuesta decir no. Últimamente se me ha venido una salida que, bueno, totalmente está en contra de lo que yo creo, entonces, y yo le dije que sí. Ahora, ¿cómo decirle que no? Entonces, ahí tengo que ver, ¿no? Tratar de solucionar esas cosas. Ya. Y quiero compartir una parte de la Biblia que es muy interesante y, bueno, de ahí tal vez podemos hablar un poquito más, ¿no? No quiero explayarme más. Igual ustedes saben, ¿no? La buena amistad y la mala amistad. Ya, aquí en 1 Corintios 15:33 nos dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen, mas las buenas costumbres. Aquí nos está diciendo que si nosotros hablamos de algo malo, y obviamente, ¿con quién vamos a hablar algo malo? Con personas que no compartan nuestras ideas, con personas que sean yugo desigual. Puede hacer de chismes o incluso sacar malas palabras, cosas que no estén de acuerdo con la Biblia, ¿verdad? Y ahí se dice que, ¿qué decía? No erréis al principio, ¿no? Todas esas malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, nos alejan de los principios de los que nosotros estamos aferrados, ¿no? Entonces, eso podría decir tal vez. Yo sé que en nuestra vida ha habido muchas experiencias donde nos hemos topado con personas así. ¿Y qué pasaba? Incluso hasta nos daban malos consejos, ¿verdad? Y sucedía que nosotros también los seguíamos, hay veces, otras veces no, ¿no? Y en la Biblia tengo una historia que quiero comentarles acerca de Tamar y Amnón. Recordemos que ambos eran hermanos, pero de diferentes madres, ¿verdad? Lo que pasa es que Amnón tenía un amigo, que igual lo menciona en la Biblia, en el libro de 2 Samuel. Sucede que le da un mal consejo y Amnón lo sigue, que era molestarle a Tamar. Y al final todo eso sucede, bueno, termina en una tragedia, ¿no? Ustedes saben. Y Amnón muere a manos de Absalón. Absalón era el hermano de Tamar. Entonces ahí se ve un conflicto total, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta cuán grave puede ser escoger unas amistades, ¿no? Y ahí tenemos que tener mucho cuidado de cómo elegir bien a las amistades, ¿no? No es ser selectivos, es ponerle límites para poder cuidar nuestra esencia, esa esencia que Dios quiere que tengamos. Es verdad, Evelyn, que muchas veces podríamos asociarnos con malas amistades. Por ejemplo, en la Biblia encontramos un ejemplo. 4 amigos, Daniel, Azarías, Misael y Ananías. 4 amigos quienes fueron fieles a Dios. Pero también encontramos amigos malos que la palabra de Dios nos prohíbe que podamos asociarnos con ellos. Entonces podríamos sacar muchas historias de lo que dice la palabra del Señor. Y bueno, vamos a seguir con esta cuestión de la amistad. Tal vez alguien quiere acotar algo.
Me parece un increíble ejemplo el tema de Daniel y sus amigos, pero más allá que contar historias es preguntarnos nosotros mismos, ¿tenemos buenos amigos o somos buenos amigos? Porque define mucho de quiénes están con nosotros y con quiénes nos juntamos. Como que, no sé, yo sé que han escuchado, dime con quién andas y te diré quién eres. Ya, y la Biblia mismo dice, el que con lobos se junta, a aullar aprende. Y pues hay que saber distinguir, ¿no?, entre un buen amigo y un mal amigo, pero como buenos amigos, pienso yo que deberíamos, como bien lo dijo al inicio, Naidelin, es su versículo que leyó, Proverbios 27, 17, 17, ¿no? Del amor a la amistad. Y precisamente amar a un amigo, amar a esa persona que te apoya, es pues corregirle, porque no solo se basa en apoyar todo. Y bien lo ha dicho, ¿no, Evelyn? Respecto a que a veces es difícil decir no, pero una verdadera amistad significa decir, oye, estás fallando en esto. Oye, vamos a hacer esto y pues inspirar, ¿no?, un mejor comportamiento para con Dios. Sí, así que bueno, yo creo que tenemos más opiniones, anécdotas quizás, y yo voy a dar pues pase a nuestras amigas aquí presentes. Bueno, sí, Fares, gracias. Se me olvidaba esos pequeños detalles, ¿no? Esa frase que también quería, se me fue. Si te juntas con los lobos, vas a aprender a aullar también, entonces hay que tener cuidado. Y también la otra parte, tal vez nosotros estamos siendo esa mala amistad. Entonces, en nuestra vida podemos decidir ser una bendición o una maldición. Ya eso. Ah, hay veces nos pasan, ¿no? Esas pequeñas historias en nuestra vida, incluso que cambian por completo, ¿no? Tal vez hasta ahora tienen algún efecto en nuestra vida, ¿no? Hemos tenido, yo creo, malas amistades, o no, no decirlo malas amistades, sino que de alguna manera nosotros nos hemos dejado influenciar por esas amistades, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo contar, cuando estaba en el colegio, recuerdo, ¿no? Esas amistades que me decían, ¿no? Vamos a una fiesta, vamos a tal lugar. Yo les cuento, hasta el momento nunca he pisado un antro así, jamás. Y en ese momento estuve tan cerca de hacerlo de verdad. O sea, esa amistad me dijo, vamos, es mi cumpleaños, no me vas a dejar y todo eso. Y era bien noche también, ¿no? Entonces yo para no quedar mal también le dije que sí. Entonces estaba ahí como que estaba cerca. Y pasó algo y no, y ya no pude entrar, o sea, es como que ahí. Pero imagínense si hubiese entrado, tal vez por primera vez, no sé, hubiera probado cosas nuevas en mi vida y ahí hubiese iniciado toda una vida, ¿no? Completamente diferente a la que tengo. Todas esas amistades vienen así, de la nada, solo, o sea, vienen a tu vida y ahí es donde nosotros tenemos que decidir, ¿no? Ponerle un alto y no. Ya la próxima vez yo ya le dije que no, porque ya sabía quién era y que tenía que respetarme a mí misma y todo eso, ¿no? Eso. Bueno, chicos, también, o sea, es muy importante eso de las malas influencias si te influyen mal. Yo tengo una experiencia en sí que no es como una mala influencia, sino es como que hay personas que se aprovechan de ti y dicen ser tus amigos. Eso es muy, 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 muy triste. Bueno, yo era chiquita, o sea, tenía 15 años, más o menos, no, 14, 15, en esa época estaba en el colegio. Sucede y acontece que tenía un amigo estaba ahí, o sea, se hizo muy amigo mío y, o sea, es como que me decía cosas para que yo le ayude en cierta manera para que yo haga sus tareas o le copie o sea, cosas así. Y es como que solo estaba para eso. O sea, nunca estaba en un momento difícil, nunca he estado en mis felices momentos, en mis malos momentos, solo me utilizaba para esas cosas. Y yo creí que la amistad era así. O sea, si yo quería a ese amigo, tenía que hacer todo lo que me decía. Y en realidad, al final me di cuenta, o sea, después de 2 años me he dado cuenta, chicos, que eso no estaba bien, que yo tenía que poner límites de decir, no, yo no puedo hacer esto, yo no tengo por qué aceptar estas cosas solo para no perder una amistad. Entonces eso me ha pasado y creo que a muchos nos pasa, más que todo cuando los están en el colegio, ¿no? Y pero nosotros tenemos que poner un alto a esas malas amistades que solo tal vez nos quieren para su beneficio. Eso se llama aprovecharse de la persona
y así esa persona se deja aprovechar, ¿no? Muchas veces. ¿Cómo quería decir? ¿O no? Yo tengo una historia. A ver, ya han contado sus historias muy, o sea, han aprendido bastante. Vamos a dejar a Liana para que también cuente su historia. Muy bien, chicos, esta historia la voy a hacer breve. Esto es hechos reales. Ah, sí, esto es basado en hechos reales. Bien, comentarles, ¿no? Que en breve, yo cuando era niña no tenía amistades. Toda mi vida no he querido tener porque siempre tenía miedo que me lastimen. Y nunca he tenido amigas, amigos en el colegio, excepto por la promoción. Ahí sí. Pero ahí conocí buenas amigas. Y ellas me han dado algo que nadie me ha dado, ¿no? Confianza, mucha empatía y yo me he sentido tan feliz. Nunca había experimentado eso. Y estas amigas no eran cristianas, pero eran de buen corazón. Comentarles eso. Ahora, hablando de las malas amistades, les comento que yo estaba estudiando en un instituto y conocí a una amiga en el gimnasio. Yo la vi muy, muy, muy linda, muy buena y ella pues venía a decirme, haremos esto, nos inscribiremos a otra cosa y yo feliz. Yo sé que ustedes también han sentido eso, ¿no? Conocer a alguien chévere, así, alguien que te sonríe, que te habla y yo me he sentido como que quiero que sea mi amiga para siempre. Y así, y nos inscribimos a un instituto y cuando estuvimos ahí, ella empezó a tener comportamientos extraños, tipo que, ¿por qué la profesora te prefiere así? Y yo decía, no me prefiere, es que yo tenía un poco de base, no mucho, pero sí tenía un poquito de base, pero ella no. Y ella sentía que me estaba dando preferencia. Y yo le dije, no, no es así. Y cada vez ella se enojaba, se molestaba y empezaba a ponerme en contra de la profesora. Llegar a un punto donde, vámonos de aquí, así. Y yo me sentía mal porque era mi idea estar en ese instituto, porque ella quería ir a un instituto más caro. Y yo dije, a este instituto, porque no es tan caro, tiene una promoción y las dos vamos a entrar. Pero ella me hacía sentir mal, este instituto no es bueno y así. Y yo, bueno, me sentía tan culpable, por mi culpa, así. Pero después ya pasó un tiempo y ella me mentía, me decía, quiero irme de este instituto. Ya hablé con la secretaria y yo estaba triste y dije, ya ni modo, así. Pero no me quieren devolver mi dinero, así. Estaba bien indignada, ella. Y yo, ay, no, así, yo te devolveré, dije, conseguiré dinero para que ella esté tranquila. Pero resulta que la secretaria, bueno, cuando fui donde la secretaria, ella me dijo, tu amiga no quiere irse, más bien tu amiga quiere que le llamemos la atención a la profesora, o sea, que es todo culpa de la profesora. Y yo dije, pero no es su culpa, la profe no hizo nada malo. Y cosas así han empezado a pasar y ella me decía, no me quieren devolver el dinero. Y por otro lado la secretaria me decía, no, tu amiga no se quiere ir. Y a la final yo conseguí el dinero para que mi amiga esté tranquila y yo me sentía mal, por mi culpa ella está aquí, así. Puede irse ella a otro instituto donde se sienta mejor. Entonces conseguí el dinero, pero al final esta amiga me dijo, no quiero tu dinero, yo quiero estar ahí y quiero que le riñan a la profesora y que se aguante, así, que se aguante que estoy aquí. Y me quería manipular y hacerme creer que yo soy mala amiga, más bien tú eres mala amiga por no ponerte en mi lugar, así. Y yo dije, no, ¿y qué está pasando así? Entonces hay esas amistades que te quieren manipular y te quieren hacer ver mal a ti. Y peor aún, hacer ver mal a otra persona que era la profesora. Y la profesora era tan buena y yo dije, no, no, no es justo. Y al final sucedió de que yo ya no, estaba yo toda la semana triste, con ansiedad, quería llorar. Bueno, en realidad he llorado. Y estaba así y en toda la semana me sentía mal, mal, ya no fui a clases, ya no fui. A la final le hablé a la profe, hablamos con la otra secretaria y pudimos, yo me cambié de horario porque ya no podía estar con ella, porque ella ya me decía feas cosas por WhatsApp. Me escribía cosas como que yo no soy buena y así. Y la profe me dijo, ya no hables con ella, te está haciendo daño. Y la profe misma dijo, yo no quiero enseñarle a ella porque ella dice, no puedo, no puedo. Siempre decía, no puedo. Y no quería mejorar.
Y la profe, yo no quiero enseñar a alumnos que no dan de su parte. Y peor si está hablando mal de mí. Entonces hicimos todo lo posible para que devolverle su dinero y así ella se vaya tranquila, pero ella quería vengarse y voy a hablar con el director y voy a mandar cartas para que la profe se vaya así. O sea, una venganza terrible. Y yo me sentía mal y dije, ¿por qué así? A la final ya no hablé con ella porque ella me bloqueó y antes de bloquearme me dijo cosas que, o sea, empezó a alabarse. Yo he sido buena contigo, tú nunca has valorado y cosas así. Y me bloqueó. Y yo, más triste, ya ni modo así. Y eso sucedió y yo estaba tan triste. Es como que ha pasado un mes y no podía superarlo, pero he dicho, ya bueno, es que es bonito tener una amiga y que se comporte así. Y yo, Y así, yo sé que hay ese tipo de cosas, no sé si han pasado ustedes, pero a mí me ha dolido bastante. Y bueno, pues hay ese tipo de personas, pero sé que sé que ella podría mejorar, ¿no? O sea, yo oro por ella, en realidad. Y quisiera, no sé, algún día vernos y, no sé, reconciliarnos, pero Dios mediante, espero que ella mejore, ¿no? Es lo que puedo comentar o contarles. Realmente tu historia, Liana, muy triste porque muchas amistades surgen de esa manera, la sociabilidad y así también la traición. Bueno, en este caso no es una traición como tal, pero sí hubo choques de pensamientos y un deseo de venganza. Entonces ahí es donde la amistad se rompe y es mejor cortar con ese tipo de amistades, pero aún así no podemos minimizar tu dolor. Yo sé que te dolió, yo sé que también a nosotros nos pasó algo parecido. Pero ahora quisiera que nos puedas hablar sobre por qué es importante evangelizar a los amigos. No solamente poder hacerse amigos y poder ir, por ejemplo, a comer o ir al cine o poder acompañar a la universidad o al trabajo, porque es importante tomar el método de Cristo, poder tener esa confianza y hacer amigos y hablarles de la palabra de Dios, que es lo más importante. Quisiera que nos puedas comentar. La verdad sí, la verdad yo veo que es bien importante hablar de Cristo a tus amigos. Y eso es lo que siempre he tratado de hacer, más que todo con aquellas amistades que no conocían a Dios. Y quiero leer algo que está en el Nuevo Testamento. Lo encontramos en Juan 1:40-41 y dice así. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y le habían seguido. Este halló primero a su hermano, Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que es el Cristo. Entonces, a mí me ha emocionado mucho cómo Andrés va donde Pedro, ¿no? Y le dice, no, hemos encontrado a Cristo, a Jesús. Entonces, es como que nosotros deberíamos hacer eso y decir, ¿no? De una amistad, hablarles, hablar de Cristo, hablar de Dios. Y hablando de las influencias, incluso hasta en nuestras redes sociales, siempre hablar de Dios, en nuestros estados de WhatsApp, siempre he tratado también de hacer eso, pero sé que debemos hacerlo más, pero es muy bonito, o sea, lo que les he leído y hablarles sobre Job también. Y podemos encontrar el libro de Job en el Antiguo Testamento y la historia de Job es terrible. Sabemos que él ha pasado por cosas muy tristes, ha perdido a su familia, ha perdido todo lo que él tenía. Y sus amigos han ido a ayudarle, ¿no? Pero en algún momento lo han humillado, emocionalmente lo han lastimado, como que es tu culpa, ¿no? En otras palabras, pero Job, ¿qué ha hecho? Nunca ha maldecido a Dios y sobre todo Job ha orado por sus amigos. Y eso es lo que más me ha tocado en el corazón. Y es como que si alguien te lastima, si alguien te hace daño, debemos orar por ellos, por nuestros amigos, por nuestras amistades, por más daño que nos hayan hecho. Nunca pensar en tomar venganza, ¿no? Lo primero, presentarles a Cristo. Y si hay amistades que no aceptan o amistades que te quieren hacer daño o te lo han hecho, ¿no? Pues orar por ellos. Aun cuando estemos en dolor, en sufrimiento o enfermedad, siempre orar por los demás y eso es lo que puedo sacar, ¿no? Eso es lo que digo, ¿no? Que como Job lo ha hecho estando en esa situación.
Y bueno, pues eso es lo que quería compartir. Muy bien, muy interesantes las anécdotas que nos han contado, tanto de Naidelin, Evelyn y Eliana. Pues creo que ya hemos sobreentendido nosotros qué es lo que tenemos que rescatar de cada uno de ellos, ¿no? Y en resumen, hay dos tipos de amistades: amistades malas, amistades buenas. Amistades que alimentan tu versión más débil y amistades que alimentan o crean o hacen de que despierte una versión nueva de ti. Entonces, qué bonito es tener amistades que te ayuden a sacar una versión buena. Y creo que este grupo es uno de ellos que te ayudan a mejorar espiritualmente y sobre todo creo que es ayudarte a tener una mejor comunión con Dios. Y hay bastantes amistades, ¿no? Que dicen, oye, vamos a orar, vamos a ir a predicar, vamos a hacer esto. O en recepción de sábados, oye, me dicen, en mí conocí un grupo de amigos que me dicen, oye, vamos a hacer la recepción de sábado. Y pues uno como que no está acostumbrado a decir de la nada, le invitan, uno se siente pues feliz y dice, claro, yo voy. Y creo que cada uno de nosotros ha siempre, ¿no? Recibido ese apoyo de cada uno, de cada uno que está integrando este grupo, que está presente, siempre te dicen, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y pues bueno, resaltando el tema de Eliana sobre los textos que nos ha leído. Y creo que un gran ejemplo que vamos a tener siempre va a ser la vida de Jesús. Y para eso voy a invitar a Denilson que nos cuente un poco más sobre este detalle en cuanto a la amistad. Muy bien, vamos a hablar sobre el mejor amigo que nunca nos va a fallar. Nosotros como personas falibles podemos fallarnos cada uno, pero hay uno que jamás nos falla y siempre es fiel, y Él es Cristo Jesús. ¿Se imaginan cómo Jesús caminando en esta tierra tenía amigos? Porque Él sí, era Dios, es verdad, como dice Juan 1:1, pero también era carne, como dice Juan 1:14, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús tenía amigos. Y nos preguntamos cómo él se relacionaba con las personas. Por ejemplo, vemos en Juan, el capítulo 11, que Jesús amaba a Marta, a Lázaro y también a su hermana, que se llamaba María. Pero Marta sabemos que estaba más en poder limpiar, en poder cocinar o en sus quehaceres, y Jesús ahí le reprende. Pero también amaba a Lázaro, le consideraba como un amigo. Y la palabra de Dios recalca que Jesús cuando llegaba a la casa de ellos se sentía a gusto, se sentía feliz, se sentía complacido. No es como llegaba a la casa de otras personas, porque ellos eran sus amigos, le consideraban a Jesús como un amigo. Y cuando Lázaro muere, Jesús llora. Y el verso más corto de la Biblia, Juan 11:35, dice, y Jesús lloró. Jesús no solamente era un hombre frío, Jesús tenía sentimientos y también él podía sentir como cualquiera de nosotros, realmente humano. Entonces Jesús, la palabra de Dios nos dice que lloró porque realmente él sintió la pérdida de su amigo. Quien sea hubiera dicho, pero Jesús le hubiera resucitado y le resucitó. ¿Por qué lloró? Pero Jesús tenía ese sentimiento de lo que hoy nosotros sentimos cuando perdemos a un amigo. Entonces Jesús tuvo amigos, también sus discípulos eran sus amigos, pero tristemente uno de ellos traicionó a Jesús. Y sabemos quién, Judas. Y Jesús lo consideraba un amigo. Y para eso quisiera dar lectura a una cita del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a ir a los Salmos. Salmos, el capítulo 41, el verso 9. Aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, levantó contra mí su calcañar. Vemos aquí lo que dice la Escritura. Aún mi íntimo amigo. Jesús consideraba a Judas como a su amigo. Y él lo traicionó. Él lo quería hacer porque él quería hacerlo para que Jesús pueda mostrar su poder, pero al final le entregó a la muerte. Podemos ver que los amigos son como un hermano, como hemos leído en el mismo Proverbios, pero también vemos que puede haber amigos que nos pueden traicionar y pueden hablar mal de nosotros y ser hipócritas. Judas fue uno de ellos, tristemente. Incluso cuando le besó era como un
un trato para decirle que le quería, ¿no? Porque le dijo, salve rabí. Y Jesús mismo le dijo, amigo, en ese momento. Y así muchos amigos te pueden traicionar, y así Jesús mismo fue traicionado, pero nosotros como cristianos no podemos guardar un rencor o un resentimiento o un odio o venganza contra esa persona. La palabra de Dios nos pide que podamos perdonar y que en nuestro corazón no pueda haber un resentimiento hacia esa persona. Si esa persona se arrepintió, entonces nosotros debemos siempre perdonar como Cristo nos perdona a nosotros. Quisiera dar un ejemplo yéndonos a la era de la Reforma Protestante. ¿Quiénes conocen al reformador William Tyndale? ¿Conocemos? ¿Quién fue él? ¿Alguien me puede decir? Bueno, ese reformador fue uno de los que tradujo la Biblia, ¿no? Su historia es bien triste. Sí, reformador, William Tyndale. Ese reformador tradujo la Biblia del griego al inglés. Él murió en el año 1536, ahorcado. ¿Por qué recalco esta historia? Porque así como Judas traicionó a Jesús, William Tyndale también fue traicionado por su amigo Henry Phillips. La historia nos cuenta que él era perseguido porque en ese momento, en el Imperio Romano, o en Inglaterra, mejor dicho, donde él vivía, era prohibido poder traducir la Biblia. Y él lo había hecho, aún así las autoridades dijeron que no. Y él confió en un amigo llamado Henry Phillips. Y este hombre se acercó como un compañero para poder ayudarle, para que pueda seguir publicando la palabra de Dios. Pero en un momento le entregó a las autoridades. Cuando estaban comiendo, le dijo, vamos aquí por este camino. Y ahí es donde vinieron y Tyndale le dijo, amigo, huye. Pero él era el que le estaba traicionando. Es muy triste, la verdad, cómo Tyndale fue traicionado por su amigo. Él hizo el papel de Judas en esta historia. Y solamente por recalcar, porque hay muchas historias como en el tiempo de los valdenses, en el tiempo de los hugonotes, aquellos que se hacían llamar amigos realmente eran los propios enemigos. Por eso Jesús mismo dijo, los enemigos serán los de tu casa. Entonces, ¿qué quiero recalcar con esto? Jesús siempre nos va a amar como el mejor amigo. Los amigos pueden fallar, pero el único quien no falla y quien se entregó por cada uno de nosotros y también por ti es nuestro Salvador. Incluso Él dijo, voy a citar la escritura en Juan, el capítulo 10, el verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es uno de los pasajes más conmovedores de la palabra de Dios. Él fue el gran amigo quien se entregó por los discípulos, se entregó por toda la raza humana, se entregó por ti y por mí, porque nos amó, como dice Romanos el capítulo 8, el verso 5. Nos amó tanto que se entregó por sus amigos. El verso 13 nos dice, el verso 14 del capítulo 15, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces hay una condición aquí. Podríamos decir, Jesús es mi amigo, pero aquí vemos que los amigos de Cristo son aquellos quienes obedecen sus mandamientos. Como dice en Juan, el capítulo 15, el verso 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pero no pensemos que Dios es un Dios severo y que dice, tú no eres mi amigo porque no guardas mi ley, tú ya estás desechado. No es de esa manera, sino podríamos ver que Cristo nos pide obediencia, pero que nazca, pero que pueda nacer de nuestro corazón. Entonces vemos que podemos ser amigos de Cristo, sí, podemos obedecerlo a Él, pero también debemos obedecer lo que está escrito en su palabra, porque, por ejemplo, aquí, Fares, mi amigo, o Eliana, Naide, Evelyn, si hacemos un pacto, por ejemplo, de amistad, y si yo le fallo a ella, ella ya no va a querer confiar en mí, pero si yo le sigo fallando y le sigo fallando, entonces ya no habría una amistad genuina. Y si le traiciono, peor aún. Entonces lo mismo pasa con Cristo Jesús. Él nos considera nuestros amigos, pero si yo realmente obedezco lo que Él dice, obedezco sus mandamientos, lo que está escrito en este santo libro, entonces ahí ya hay una amistad genuina entre Cristo y mi persona. Entonces ahí vemos cómo nosotros podemos confiar en Él
siempre depositar nuestra fe para que así también podamos hablar a otros de la gran amistad que Cristo tiene con nosotros y así poder relacionarnos con personas para hablar de la segunda venida, para hablar de su santa ley, para hablar de Él, de su carácter, de su amor, de su benevolencia y también hablar del plan de salvación. Bueno, eso podría decir en este podcast en cuanto al gran amigo Cristo Jesús. Tal vez alguien quiere comentar. Bien, muy, muy interesante, la verdad, lo que nos cuenta de los reformadores, de los valdenses, también de la vida de Jesús, sí, porque bueno, fue traicionado al final y creo que vamos a apreciar también una opinión de nuestra amiga Evelyn, tiene algo que decirnos y ya pues le daremos la voz para que dé su opinión. Chicos, es muy interesante lo que hemos estado hablando. No me ha gustado, Denilson, la parte en la que has dicho traición, porque muchas amistades siempre traicionan, ¿no? Y tu historia igual como que se asemeja. Y creo que a todos nos ha pasado esto, amigo, me ha pasado. Y era una amiga mía y al final hablaba mal de mí, ¿no? Esas son historias y son como que muchas historias, ¿no? Y yo siento que nos va a pasar. Y a ustedes igual les va a pasar. Vamos a conocer a muchas personas que, bueno, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Creo que de eso se trata. Dejemos que nuestra luz brille y que nadie opaque esa luz. Seamos esa amistad, seamos esa bendición para ellos. Y no dejemos que las malas influencias nos corrompan. El camino es largo todavía, somos jóvenes, son jóvenes. Y es bonito cuando encuentras una amistad con la que puedes compartir y hablar de la palabra de Dios. Es de verdad muy bonito. Encuentren esas amistades. Y miren, en la Biblia dice, no. Es mejor dos personas que uno. Entonces ahí también incita como que la amistad es muy buena para el ser humano. Por eso también Adán ha sido creado, ¿no? Con una compañera, porque el ser humano creo que naturalmente necesita conversar con alguien. Entonces, para eso estamos, para hacer amigos, ¿ya? Pero tampoco es como tenemos que excluir a los que, no, él no es cristiano, no, no podemos estar con él. Entonces, no se trata de eso, ¿ya? Eso es lo que yo quería decir, ¿no? Dejemos que nuestra luz brille a todo el mundo y hablemos con todos también, ¿no? Pero ahí también hay que ponerle el límite. Eso quería decir. Bueno chicos, esto ha sido casi gran parte de comentarios que ya se ha tenido con Evelyn, Aidelin, Denilson y también con Eliana. Y pues espero que hayamos sacado algo muy productivo de cada una de las experiencias y comentarios que se ha podido dar. Bueno, en conclusión, y bueno, también al final de una reflexión, en conclusión creo yo que tenemos que saber elegir entre una amistad buena y una amistad mala. Tenemos que ser bien una amistad que apoye sí o sí a una persona y no ser una amistad que pues haga que, que tu amigo no crezca espiritualmente, porque creo que en eso se basa el amor a la amistad, en apoyar y siempre acompañar en las buenas y en las malas. Y cómo no olvidar del tema de la traición, ya que se ha mencionado, pues no, lo menciona Eliana, comentarios también, y pues como quien dice, al final de todo, hemos quedado solos. Y quiero resaltar algo que decía el rey David, que decía, Señor, cuídame de mis amigos, porque de mis enemigos yo me cuido. Entonces, básicamente quedamos solos de alguna otra manera, pero quiero dar lectura a lo que se encuentra en Romanos 12:5 y dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros, los unos de los otros. Lo que nos quiere decir es que no estamos solos. Nosotros pertenecemos ya a un grupo, pertenecemos ya a una familia y solo falta tomar una decisión. Que apoyemos y como dijo Denison, hay una condición. Hagamos caso a todo lo que nos diga Dios y vamos a tener el mejor amigo del mundo que nunca jamás nos va a traicionar. Nunca jamás nos va a olvidar y siempre, siempre nos va a brindar todo su apoyo incondicional. Sí, así que, bueno, no necesitamos encajar nosotras en amistades que no nos apoyen espiritualmente. No necesitamos nosotros satisfacer a los demás, porque nuestro único objetivo es siempre y será es que hagamos la voluntad de nuestro Dios Padre. Sí, así que ha sido eso una conclusión breve. Vamos a
continuar ya finalizando. Así que no sé, Denilson, ¿tienes algo más para compartirnos? Claro que sí, Fares. Vamos a terminar con algunas preguntas y quisiera iniciar con Eliana. Yo sé que has contado tu historia, pero quisiera que nos respondas. ¿Alguna vez te has sentido alejada de algunas amistades? O como por decir, raleada. Sí, sí, muchas veces, demasiadas. Me he sentido muy alejada, muy raleada, muy am, rechazada, exacto, y no sabía qué hacer. En ese momento me dolía mucho eso, me dolía bastante. Pero así como hemos hablado de Cristo Jesús, yo decía, yo me sentía tan sola y decía, no, no tengo ganas de seguir adelante. Pero viendo a Jesús dije, no, con Él me basta su amistad, su amor, su cariño. Y cuando tú vas hacia Cristo, todo cambia y empiezas a querer a los demás, empiezas a perdonar a aquellas personas que te han lastimado, a aquellas personas que te han herido y dar oportunidad a los demás, porque en algún momento tal vez sí he lastimado a alguien sin querer, tal vez en mi inmadurez, pero uno reflexiona y dice, no, tengo que empezar a ser una buena amiga desde ahora en adelante, así como Cristo me da su ejemplo. Y eso. Qué bueno, me alegra que también hayas visto a Cristo obrando en ti. Fares, te hago una pregunta. ¿Las redes sociales influyen en una amistad? Que si las redes sociales influyen en una amistad. Yo creo que sí, porque, bueno, hablando solo de lo que estamos actualmente en las modas, ¿no? Instagram y TikTok, creo yo. En TikTok tenemos las famosas rachas, no sé si se ubican, ¿no? Las rachas. Y por lo general, a veces cuando tenemos rachas con esas amistades con las que compatibilizamos, hay amistades como que te mandan contenido que, bueno, no edifica como tal, pero de alguna otra manera sí influye porque te hacen ver algo. Y creo que uno de los mayores puestos o puertos de la tentación siempre va a ser los cinco sentidos, lo que es la vista, los oídos, el olfato y el tacto como tal, la visión, todo ello. Entonces, con lo que vemos, a veces nosotros se crea en nuestra mente un contenido que no es correcto. Entonces en Instagram yo creo que igual y las amistades, últimamente se ve las amistades en línea, no se conocen en persona, pero son en línea, así que es otro riesgo también. Y pues nada, solo toca mantenernos dentro del camino que sea correcto y válido. Sí, es verdad, muchas veces pueden influir bastante, para bien o para mal. Ahora, Naiderin, vamos a hacerte una pregunta y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el peor consejo que recibiste de un amigo o de una amiga? Bueno, no sé si contar, pero ya, Puedes ya, contarlo. ya, Sin decir nombre. ya no, sí, obvio, sin nombre, ¿no? Yo me acuerdo que en un momento estaba mal, triste en el sentido sentimental, y un amigo, o sea, era mi amigo en ese entonces, y me dijo, eh, anda y búscate a cualquiera y estate con quien sea y así vas a estar bien. Yo he hecho eso y estoy bien. Y yo, ¿qué? O sea, era como que no, no quería que esté en una relación. O sea, en sí me ha dicho, estate con todos, estate con cualquiera que se te cruce. Y así es como que vas a sanar tus heridas de así de alguien que te ha hecho daño. Y yo creo que eso ha sido una muy, 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 muy mala. Muy, 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 muy mala, muy mal consejo. Obviamente no le he hecho caso, pero yo creo que en ese momento dije, es mi amigo, o sea, es como que de verdad quiere mi bien o algo así. Es lo que te puedo contar. Les puedo contar. Pienso que muchos hemos recibido un mal consejo de un amigo, ¿verdad? Pero aquí quiero hacer la pregunta de Belén en un sentido contrario. ¿Alguna vez has recibido un halago o mejor dicho, un consejo bueno de una amiga o un amigo la cual valoras hasta el día de hoy? Bueno,
Es una muy bonita pregunta porque sí hay muchas personas, ¿no?, en el mundo que te dicen cosas bonitas y así, hay veces te dan consejos, incluso dentro de la familia, ¿no? Mis primas, todos, o sea, que quieren tu bien, dices, esfuérzate porque, bueno, sola tú es tu vida, si no nadie va a manejar la tuya, o sea, tienes que esforzarte tú para construir tu propio futuro, ¿no? Eso, bueno, es uno, ya. Un consejo bonito o esto no lo podría tomar tanto como un consejo, sino como, bueno, sí, en realidad sí es un consejo. ¿Qué les digo? Una amiga, ¿no? Se trataba de una escuela de salud, ¿ya? Y ella me dice por WhatsApp, ¿no? Hola, Evelyn, te mando este link, estas clases para que tú te puedas unir. Al final dan un diploma y todo eso, ¿no? Y luego me envió un audio y me dice, yo te he visto a ti con ganas de que le puedes hacer más, de que te gusta la salud y que puedes, de que te interesa aprender de esas cosas, ¿no? Yo sé que tú lo puedes lograr, yo te animo a que te estudies eso, ¿no? Que sigas avanzando con todas esas cosas. Sé que lo vas a lograr, Everin. De verdad, yo veo potencial en ti. Y así, yo me he sentido muy halagada, de verdad. Muchas gracias. Y me ha dado ganas, me ha dado hartas ganas de poder especializarme en todo eso de que es de la salud y todo eso, ¿verdad? Entonces, he dicho, gracias. O sea, es una amiga que me ha dado, ha visto algo bonito en mí. Y es como que yo he dicho, ya, tengo que seguirle, tengo que avanzar. Y gracias a esas cosas también he avanzado algunas cositas que, bueno, gracias a ese consejo, ¿no? Siento que los consejos ahí influyen mucho, ¿no? En cómo nosotros vamos a actuar y cómo nos ayudan, ¿no? Es como te dan un empujón hacia tu vida. Qué bueno, Evelyn. Es realmente un halago que te dio ella y también todos nosotros alguna vez siempre nos ayudó algún consejo, algún apoyo o que alguien nos diga, estoy llorando por ti, para que salgas adelante y para que así puedas salir de este problema. Y para finalizar, para todos, oremos por nuestros amigos, oremos por ellos. Aún así, no solamente de aquellos quienes nos hagan el bien, sino de aquellos quienes hablan contra nosotros, están contra nosotros. Jesús mismo dijo que oremos por aquellos quienes nos persiguen. Entonces, oremos para que también nosotros podamos ser una buena influencia en estos últimos tiempos que estamos, para poder ser esos amigos que realmente valen la pena y así poder buscar almas a los pies de Cristo, primeramente haciendo amigos, solamente para llevarles al mejor amigo que es Cristo Jesús. Con esto hemos acabado el podcast del día de hoy. Espero que les haya parecido muy bien, les haya parecido totalmente para su ayuda, para que podamos seguir todos en el camino de Cristo Jesús, en sus creencias y también para que podamos ser un ejemplo en esta sociedad. Y recuerda, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esto fue Conectados por Fe.